Se incrementa o al menos se mantiene esta pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se tiran la pelota respecto a las leyes o los procedimientos que se realizan. Se denuncian presiones por parte del Ejecutivo a funcionarios de la Asamblea para posesión de otros funcionarios, en fin. Pero mientras tanto el país se hunde con problemas absolutamente graves como los de la seguridad y los económicos. ¿Qué decir frente a esta pugna que se mantiene cuando al principio tanto la administración legislativa como la administración del Ejecutivo nos pintaron que íbamos a tener una realidad distinta, una realidad de no confrontación sino de avanzar, y en la práctica pues estamos en las mismas? Muy buenos días. Pues sí, escuchamos dos eslogans súper claros. El primero, la nueva política, y la nueva asamblea. El viejo Ecuador, la vieja asamblea, la troncha. Pero en realidad vemos que las dinámicas se repiten, como hace muchos años no ha cambiado nada, ¿no? Nosotros tratamos de descifrar esto al respecto de las estructuras y las instituciones, porque la coyuntura y la política siempre va a ser así dinámica. Pero vemos que hay cosas que no cambian y que son urgentes de que se discutan y de que se transformen, como por ejemplo el diseño constitucional ecuatoriano, el sistema de partidos políticos, las capacidades de control del Estado a la política. Desde mi punto de vista muy personal también, creo que la política no tiene control en este país. La política desafortunadamente logra sortear las reglas del juego y hacer sus propias reglas. Es por ello que todos los días nos levantamos con una nueva estrategia, entre comillas, de los políticos que parece ser muy inteligente, pero que termina afectando institucionalmente al país. Entonces creo que si es que nosotros, como ecuatorianos, no debatimos sobre el diseño institucional ecuatoriano, difícilmente vamos a tener resultados distintos. Qué gusto, Roger, buenos días, bienvenido. Buenos días. Esta asamblea y este gobierno son entendidos como un periodo y un proceso de transición. Después del caos que se vivió durante los días del juicio político, la declaratoria de muerte cruzada, lo que significó los últimos meses del gobierno de Lasso, que fueron bastante violentos, el país veía en estas elecciones y en este proceso una suerte como de respiro. Hoy vemos que nuevamente tenemos un ejecutivo y una asamblea enfrascados en un conflicto muy parecido al que tenía Lasso con la asamblea anterior. Y este proceso de transición que uno pensaría debía estar enfocado justamente en darle alguna hoja de ruta al país para salir de la crisis política, social, ojalá y también económica, ¿no? Vemos que no hay tal. Esto tiene que ver con qué tipo de factores, y hubo uno que usted señaló que a mí me parece que es súper importante, que se relaciona con la crisis de los partidos políticos. Los partidos políticos, estas organizaciones que deberían generar, formar cuadros, se han convertido en maquinarias electorales que se aceitan únicamente cuando se acercan las elecciones. Unas más que otras, y no existe precisamente aquello, procesos de formación de cuadros. Entonces, vienen las elecciones presidenciales y pasa como la anterior, que solo un partido tenía como candidatos a gente que era militante y adherente de su movimiento, y los otros eran simplemente vehículos de alquiler. ¿Por dónde debería pasar una reforma del Código de la Democracia, de la ley electoral, para que los partidos sean eso, sean verdaderas organizaciones políticas de las cuales sus militantes se sientan también orgullosos de poder participar y en algún momento de dar disputas internas? A ver, el debate sobre la reforma de los partidos políticos, yo voy a dar algunas ideas generales, pero creo que es un debate que le corresponde a la sociedad sobre cuál es el diseño que deberían tener estas instituciones encargadas de procesar las demandas sociales, básicamente. Pero antes de ello, quisiera agregar un punto adicional como factor de esto que vivimos, y creo que es la ética política. Actualmente es obvio que estamos viviendo un escenario preelectoral, y desafortunadamente esa agenda ciudadana por la que todos peleamos todos los días, seguridad, educación, salud, empleo, queda de lado por el interés electoral, básicamente eso. No vemos, por ejemplo, y tú mencionabas un caso que está actualmente en coyuntura, de la legisladora Jaramillo, que a pesar de que sus facultades de fiscalización no le permiten llegar a un gobierno autónomo descentralizado, porque es eso, autónomo,
y se fiscaliza, y yo pregunto si es que ella, por ejemplo, está tramitando proyectos de ley sobre su agenda de gobierno, que es de empleo, salud, educación. Al parecer es eso, pero yo no veo proyectos de ley. Fíjese, doctor, yo me preguntaba exactamente lo mismo en el comentario. Primero, saber si es que la legisladora sabe y conoce cuáles son los alcances dentro de la competencia de fiscalización que tiene un legislador, que es lo que usted acaba de decir, no pueden fiscalizar a un municipio. Efectivamente, para eso está la fiscalía o el propio Consejo Municipal, que debería activarse para investigar. Bueno, en todo caso, esa es una muestra clara de que la agenda ciudadana no está conectada con la agenda política, básicamente eso. Y lo que ha pasado en los últimos años es que la comunicación política, o más bien, porque la comunicación política tiene un concepto mucho más profundo, el marketing político se ha impuesto a la política, básicamente. Entonces ahora tratamos de comunicar sin que necesariamente haya un contenido de fondo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya al respecto de reformas institucionales en materia de organizaciones políticas, pues son evidentes. Es necesario que haya militancia para que haya candidatura. Es necesario que se prohíba la doble militancia, por ejemplo. Actualmente nosotros vemos que en este cortísimo periodo de tiempo ya hay más de 20 casos de transfugismo político. En la actual administración legislativa. Y de nuevo, no estoy atacando a la legisladora Jaramillo, pero es un ejemplo muy claro de lo que pasa en torno a una curul. Ella era antes social cristiana, llegó por el Partido Social Cristiano, ahora es de ADN. Exacto. Pasó lo mismo con gente de la Revolución Ciudadana. De Guillermo Lasso también. El transfugismo político no está regulado, efectivamente. Y sorprende que Ecuador no haya tenido este debate cuando países como Colombia ya lo tuvieron hace años. Colombia prohíbe la doble militancia, es decir, si es que alguien se quiere cambiar de camiseta con toda legitimidad, porque es algo normal, debe renunciar a la curul al menos un año antes de la elección. Entonces no está utilizando la camiseta o el cargo con el que llegó a la Asamblea Nacional y tiene que concursar en igualdad de condiciones ya desde otro punto, de otra organización política. Otro debate que se hace al respecto del Código de la Democracia son los procesos formativos. ¿Cuánto están invirtiendo las organizaciones políticas en formar a sus cuadros? Se están haciendo, por ejemplo, evaluaciones. Yo no sé si dentro de las organizaciones políticas se evalúa. Si uno no evalúa, pues no sabe qué está bien o qué está mal. Y no me refiero no solo a los candidatos que comienzan a querer incursionar en política, sino a los legisladores. Nosotros lanzábamos justo en mayo de este año el informe de gestión de la Asamblea Nacional y veíamos que, por ejemplo, legisladores de la Revolución Ciudadana no habían presentado proyectos de ley. Afortunadamente ahí nosotros vimos una actitud positiva frente a esa evaluación que nosotros hacemos y hicieron un llamado de atención a los legisladores que aún no habían procesado iniciativas de ley, sin que esto signifique que es mejor legislador quien presenta más proyectos, sino que al menos haya la responsabilidad de que un grupo de legisladores se reúna y presente una iniciativa al respecto de una necesidad ciudadana. Y finalmente otra reforma al Código de la Democracia que se está discutiendo actualmente es si los legisladores según mi perspectiva también, que tienen alcance nacional, es decir, un legislador por la provincia de Guayas no legisla para el Guayas, legisla para el país, pero sucede que organizaciones políticas, por poner un término, locales, logran concursar para una curul nacional. Entonces se ha debatido también si es que aquellas organizaciones políticas que tienen el alcance local solo deban participar para el Consejo Municipal o la Alcaldía, por ejemplo, y no para la legislatura. Eso posiblemente haga que se reduzcan el número de organizaciones políticas en la Asamblea. Hay 5 bancadas, pero hay más de 20 organizaciones políticas dentro de la Asamblea, lo cual no ocurre en democracias más maduras. Todas estas bancadas, todos los asambleístas tienen una agenda de trabajo. ¿Quiénes están cumpliendo? ¿Quiénes no? ¿Quiénes lo han hecho? ¿Quiénes conocen lo que tienen que hacer al interior de la legislatura y quiénes no? Porque hemos visto, digamos, lo que usted acaba de señalar, ¿no? Una legisladora que quiere fiscalizar a un alcalde y hemos visto también propuestas como crear comisiones para investigar hechos ocurridos hace varios años de expresidentes cuando ya tampoco se puede hacer eso. A ver, eso igual viene desde la estructura. ¿Cuál es la agenda de las organizaciones políticas? Ustedes saben que muchos de los planes de trabajo de algunas organizaciones políticas se hacen con la inteligencia artificial, por ejemplo, por presentar de forma breve al Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, más allá de eso que es anecdótico, lo que ocurre es que las organizaciones políticas presentan planes de trabajo que no son auditables. Si ustedes leen en los planes de trabajo de ciertas organizaciones políticas, el país, pues hoy en día ya sería un país del primer mundo. Y no es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que se sugiere al respecto de reformas en esta materia?
que las organizaciones políticas presenten planes nacionales de desarrollo, que es distinto a un plan de gobierno. ¿A dónde apuntamos? A que ya las organizaciones políticas no piensen en políticas de gobierno, sino en políticas de Estado. Política de Estado quiere decir que se intenta trasciendan un periodo. Exactamente, porque si no, pues son ideas que se van contraponiendo y que se va refundando al respecto de cada elección. Entonces son cambios que son necesarios de ir haciendo. E insisto, el mensaje es, la coyuntura siempre nos va a sobrepasar, y si es que no pensamos en reformas institucionales de fondo, creo que esto no va a cambiar y vamos a seguir conversando durante varios años que seguimos en el mismo problema. Hay un término que lo han venido repitiendo con mucha fuerza durante los últimos días desde el gobierno nacional, ¿no? Que lo tratan de imponer a manera de relato, y es este contraste entre lo nuevo y lo viejo, la vieja política y la nueva política. Parte de esos cuadros que repiten el discurso de ese contraste entre lo viejo y lo nuevo es Valentina Centeno, pero yo recurro al informe del Observatorio Legislativo y de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y me encuentro que la señora Valentina Centeno, jefa de la bancada de ADN, es una de las legisladoras que menos presencias tiene en el pleno y a la hora de las votaciones. Entonces, digo, cuando ella me habla de la vieja política, yo puedo decirle, pero si usted casi nunca está, pues ¿qué es lo que solía suceder antes? Sí, el caso de Valentina Centeno es preocupante porque se supone que su trabajo, no solo como legisladora, sino como jefa de bancada, es estar presente y pendiente no solo de las votaciones del pleno, sino del procedimiento parlamentario. Creo que ellos mismos se han dado cuenta de que, desafortunadamente, si no se toman con atención y con la debida previsión estrategias de procedimiento parlamentario, les pueden, por poner un término, ganar la jugada, porque eso sucede en la Asamblea Nacional, tienen que estar atentos. Y sí, es una de las legisladoras que más ha faltado a las votaciones del Pleno de la Asamblea Nacional, que menos presencia tiene, pero no es el único caso. Desafortunadamente, en casi todas las organizaciones políticas esto sucede. Por ejemplo, tenemos a Sofía Espín, que tiene un 65,85% de ocupación de la curul, a Jorge Guevara de ADN con 70,24%, a Valentina Centeno con 70,73%, Javier Jurado, que antes era Revolución Ciudadana, ahora ADN con 70%, a Ferdinand Álvarez, igual es Revolución Ciudadana, Juan Molina y Henry Kronfle, ¿no? Que siempre el presidente de la Asamblea. Claro, sigue estando, no, su presencia no es la adecuada en el Pleno de la Asamblea Nacional, no está presente a la hora de votar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No vemos nosotros un tema de personas dentro de la legislatura que están fallando, sino, además de eso, un tema institucional de la propia Asamblea Nacional. Desafortunadamente, solo se sanciona en el pleno de la legislatura la ausencia de las sesiones, pero si usted pues se pone pilas, entre comillas, también va y dice presente al inicio de la sesión, pues ya no le van a descontar. Pero ¿qué pasa con ese legislador que va, dice presente y luego todo el día desaparece? Y no está presente en la toma de decisiones de la Asamblea, que son las votaciones básicamente. Eso no se sanciona actualmente. Hay reformas que se intentan hacer a la ley orgánica de la función legislativa, por ejemplo, para regular el transfugismo político, para sancionar a legisladores y demás, pero es un ideal también porque son autorregulaciones. Los propios legisladores saben que eso les puede caer al final y no van a hacer mayor regulación, ¿no? Pero también deberían ser conscientes de que su paso por la curul, como está ahora mismo la legislación y la Constitución, es fugaz. Yo quiero ahí conversar sobre algo que en lo que siempre estoy martillando, Roger, no sé si vamos a coincidir en ese tema, pero es que a partir de la consulta popular de febrero del 2018, la que planteó Lenín Moreno, en el Ecuador decidimos jubilar a los políticos a los 8 años. Y hoy, digamos, mucho de lo que está pasando también tiene que ver con que hay gente que probablemente está haciendo sus primeros pininos, dirían algunos, sus primeros pasos en política, y resulta que esa inexperiencia después la terminamos pagando todos los ecuatorianos. Entonces yo digo, está bien, como en un equipo de fútbol, cuando tú pones en la cancha a los juveniles y los pones a jugar con Messi, ganas la Copa América y ganas el campeonato del mundo. Hay otros países, y yo siempre recurro a ese dato que es muy duro. En Estados Unidos el tiempo de vida política de un parlamentario, de un representante, son 25 años, ¿no? Es un cuarto de siglo. Y acá los ecuatorianos, como nos encanta reinventarnos,
decidimos que a los 8 años hay que jubilarles a los políticos. No puedes reelegirte, ya sea para el ejecutivo, presidente, alcalde o prefecto, pero también a los concejales y a los asambleístas en el ámbito parlamentario decidimos jubilarles a los 8 años. Claro, en el Ecuador, y yo coincido plenamente contigo, hace falta la profesionalización de la política. En dos sentidos. El primero es que sí, los legisladores deberían tener la posibilidad de participar en más periodos legislativos, evidentemente. ¿Por qué? Porque la legislatura es un tema que va generando aprendizaje conforme pasa el tiempo, y para que un político, un legislador, vea que su iniciativa legislativa ha tenido un efecto en la sociedad, deben pasar muchos años. Fíjese, Roger, la vergüenza que fue la sesión del Consejo de Participación la semana anterior. Sí. No sabía ninguno procedimiento parlamentario. Es que ahí está el core del asunto. A veces pensamos que el legislador es el salvador de la patria, que mañana tiene que lograr un puente, una carretera, una escuela, y no necesariamente. El legislador debe gestionar la política a través del procedimiento parlamentario y lograr dar reglas del juego de calidad. Básicamente es eso. Pero ¿qué pasa? Y les voy a poner ejemplos porque a veces parece que hablamos de memoria y que hablamos sin sentido. Al respecto de los temas parlamentarios, sucede que la Asamblea Nacional aprobó una ley de competencia en la presidencia del señor Virgilio Saquicela. El Pleno de la Asamblea aprobó un proyecto de ley y luego se envió al registro oficial otro proyecto de ley. Es decir, hoy en día, hoy, el Ecuador está regulado a través de una ley de competencia que no aprobó el Pleno de la Asamblea y está publicado en el registro oficial. ¿Pero cómo es posible eso? Por procedimiento parlamentario, por técnica legislativa, por desconocimiento. Yo no sé si es mala fe, no soy quien para calificar si eso se hizo con mala fe, pero hoy en día varias empresas podrían ser sancionadas con una ley que no fue aprobada. Ya hay una demanda a la Corte Constitucional para que esto se dé de baja, pero hasta que eso ocurra ya podrían haber sanciones. Es solo un ejemplo. Pero el registro oficial, al recibir el documento, no verifica que ese documento haya sido aprobado. Son problemas institucionales, de nuevo. ¿Qué es lo que pasa si es que el registro oficial recibe un documento oficial de la institución parlamentaria y garante de la democracia, que es la Asamblea Nacional? Lo recibe y lo publica, pero eso no ocurrió. Es solo un ejemplo y veo también sus caras de sorpresa. Yo me quedé loco cuando vi eso porque desafortunadamente pasa mucho. En su momento hubo una reducción del periodo de maternidad por un error de técnica legislativa también. Pero bueno, más allá de eso, sí, coincido en que es necesario que haya profesionalización de la política y más aún en el Parlamento, y en segundo lugar, que los cuerpos asesores de los parlamentos sean institucionales, que quiere decir que sean convocados con concurso público de méritos de oposición o concurso público de selección del personal para que los asesores, al menos un 60 o 70%, como ocurre en otros países, puedan estar en la institución. ¿Qué pasó en la muerte cruzada? Cuando disolvieron la Asamblea Nacional se dieron cuenta que apenas el 10% de los funcionarios eran de carrera, lo demás era cuota política. Yo no estoy en contra de la cuota política, es necesario el personal de confianza, pero no un 90%. Necesitas tener en una institución como el Parlamento gente que haga carrera que y que conozca, sepa, ¿no? Exactamente, no por política, sino porque sepa cómo funciona la administración pública. Para mí, la administración pública hay que saber. Sí. Porque si no, se pueden cometer unos errores garrafales. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en la unidad de técnica legislativa. Alguien que entra de la noche a la mañana a aprender. Y que tiene poco personal, además, claro, cuando es la unidad que debe estar encargada de revisar que las leyes sean de calidad. Entonces, le das un personal de 8 personas a la unidad de técnica legislativa y luego a los despachos de los asambleístas que están en el CAL, 5, 6, 7 asesores, pues hay un desequilibrio. Yo siempre hablo del equilibrio entre la política y la técnica. Si es muy técnico, no va a funcionar. Y si es muy político, no va a tener calidad. Entonces, un equilibrio es necesario, al menos en la legislatura. Roger, ¿y qué decir frente a la producción legislativa y de fiscalización? Se anuncia que la Asamblea va a hacer una especie de exposición, de recorrido, mostrando su producción legislativa y de fiscalización. ¿Qué tanta producción legislativa y fiscalización ha tenido esta actual asamblea? Bueno, podemos hacer análisis desde varios enfoques. El primero es que hay un cambio evidente al respecto de producción legislativa frente a la presidencia de Guadalupe Llori, que fue la que más generó bloqueo en el interior de la Asamblea Nacional. Ahora hay más de 20 leyes aprobadas.
lo cual es un número. Yo no diría si positivo ni negativo, es un número común y corriente que se suele generar en la gestión de la Asamblea Nacional. Ahora, el tema es de fondo. ¿Estas leyes realmente se van a implementar en el país? Uh-huh. Yo me hago una pregunta, ¿no son ya suficientes las leyes que tiene el país? ¿No son ya suficientes las reformas que tiene el país? Y hago otra pregunta, hay temas que ya están regulados y que no se están topando, y les pongo un caso. Y si ustedes ven la agenda parlamentaria y la aprobación de leyes, ven que se topan temas no tan controversiales. Uh-huh. Es decir, se ponen temas sobre la mesa que sí podrían ser aprobados, y no otros temas que son controversiales y debatibles. Por ejemplo, tema de Código del Trabajo. Eso creo que nadie se va a atrever a poner en el pleno de la Asamblea. Claro. Podría ser un debate necesario. El Código de la Salud, que ya cumplió el año del veto total y que puede ser enviado al registro oficial. El país no tiene Código de la Salud. No se topa, porque hay temas complejos como el tema del aborto. El Código de la Niñez. Es increíble que ese código va 10 años en debate y aún nada. Y así podemos enumerar tantos temas, es que es increíble. Mientras tanto, doctor, y a propósito del desconocimiento que hay por parte de los legisladores, es un tema increíble, ¿no? Ayer un asambleísta de ADN, usted me va a recordar el nombre porque está más cerca de eso que yo, propone reformas a la ley de tránsito para que la competencia del control vehicular y de tránsito pase nuevamente a la Policía Nacional. Desconocimiento absoluto de lo que dice incluso la propia Constitución. Sí, legisladora oficialista, Alarcón, sí, de apellido Alarcón, Inés Alarcón, efectivamente. Y de nuevo pasa por eso, de solo abrir la Constitución y revisar qué dice. Pero ¿y los asesores, doctor? Exacto, porque los asesores son cuota política. Si es que hubiese un asesor staff institucional que tenga la capacidad de decirle y la confianza de que no le voten del trabajo para decirle, vea lo que usted está proponiendo, no está bien, creo que la historia sería diferente. Pero como no hay esos asesores... Que no habrá un abogado dentro de los asesores que le diga está equivocada. Es que los designa la propia legisladora. Pero busque voy a generar leyes, ¿ya? Busque por lo menos un abogado que conozca la Constitución, ya que no se sepa de memoria todos los códigos orgánicos, todas las leyes, ya, que no se sepa de memoria todos los códigos, pero por lo menos la Constitución. Sí, puede ser eso, coincido con ustedes, también puede ser algo velado, ¿no? De presentar algo que sea debatible, que llame la atención. Que haga ruido. Una cortina de humo. Una cortina de humo puede ser también. Pero en definitiva creo que son temas que se repiten. Justo nosotros tuvimos una simulación parlamentaria con jóvenes y les decíamos, ustedes conocen, los jóvenes sabían que la pena de muerte está prohibida en el país y que hay regulaciones internacionales sobre la cadena perpetua. Y les decíamos, ¿sí sabían que un candidato a la presidencia propuso la pena de muerte y que Lucio Gutiérrez propuso la cadena perpetua y que el trámite de la ley de Lucio está ya avanzando? Y decían, pero en la universidad nos enseñaron que eso no se puede, pero lo están haciendo. Entonces los jóvenes decían, ¿qué será desconocimiento? ¿O será algo que realmente no les importa el Estado de Derecho, no les importa la normativa y avanzan nomás? Entonces a mí no me sorprende realmente, Alexis, y los próximos meses creo que vamos a seguir viendo estas joyas políticas, ¿no? Quiero trasladarle al doctor Roger Celi una inquietud de parte de uno de nuestros oyentes, querido amigo además, Francisco Herrera, de Ecuador Inmediato. Nos dice, la propuesta que hace nuestro invitado no es positiva, dice, a criterio de Francisco, para que los asesores sean escogidos como funcionarios de carrera, porque si te destinan a trabajar con un político con el cual no coincides o con el que tienes que enfrentar desde su mal genio hasta hechos de corrupción del mencionado asambleísta, podría resultar grave. Entonces, ¿cómo hacer para que el escogitamiento de ese asesor del staff no contraste con, por ejemplo, la línea ideológica de un asambleísta? A ver, es que la propuesta no va en la línea de que el cuerpo de asesores personal del legislador sea el de carrera, sino que la Asamblea Nacional cuente con las unidades de asesoría necesarias para que un legislador pueda ser conducido hacia cumplir la norma. Básicamente es lo que ocurre en el Parlamento argentino, en el Parlamento estadounidense, y es parte de las reformas que se están intentando hacer a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por ejemplo, lo que se plantea es que haya anteproyectos de ley y no proyectos de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que los legisladores presenten su idea a asesores institucionales de la Asamblea Nacional. Antes de que llegue a la comisión. Antes de que llegue a la unidad de técnica legislativa. Okay. No me estoy inventando, está en la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Entonces ahí tú vas a ver, más allá de la propuesta política o del humor o del ego del legislador, vas a ver que si tu propuesta es viable en 3 aspectos. Primero, bloqueo de constitucionalidad. Segundo aspecto, si la ley es aplicable en el país. Y tercer aspecto, si el presupuesto general del Estado permite la aplicación de esa norma, que son 3 elementos fundamentales que no se están evaluando en la legislatura de manera adecuada. Por eso tenemos las leyes que desafortunadamente no se pueden aplicar en el país o que no cuentan con el presupuesto. Por ejemplo, vimos de forma muy preocupante que la ley para prevenir y erradicar la violencia en contra de la mujer no tenía presupuesto. Entonces, esa es la idea, es que la institución, este edificio llamado Asamblea Nacional, esta casa de la democracia, tenga gente que vaya sabiendo cómo se van manejando los procesos, y cuando lleguen los políticos y sus 2 asesores, desde mi punto de vista que sería lo suficiente, asesores políticos, puedan ir procesando la normativa de manera adecuada.